Muy bien. El tema de hoy se le conoce como diagrama. Bueno, principalmente nuestro tema de hoy es deformación axial. ¿Sí? Y para ello necesitamos conocer lo que es el diagrama de esfuerzo de formación. Pero previo vamos a ver. Supongamos que yo tengo una barra con una longitud tal, ¿sí? Una longitud L y está sometida a cargas de tensión o compresión, ¿sí? En este caso vamos a decir que es de tensión, ¿sí? Tensión 1 y tensión 1, ¿sí? Entonces, va a llegar un punto en donde, bueno, por la aplicación de la carga, la barra se va a estirar. Quiere decir que va a aumentar su tamaño. Lo que significa que la longitud original o la longitud inicial va a tener un incremento que se le conoce como deformación axial o con la letra delta, ¿sí? Esta es la letra delta minúscula, ¿sí? Debido a la carga aplicada, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a introducir un nuevo concepto que se le conoce como deformación unitaria. ¿Y a qué corresponde esto? A que la deformación unitaria con la letra epsilon es igual a la deformación en unidades dividido en la longitud inicial, ¿sí? Este es un número adimensional, ¿sí? O también se puede nombrar o conocer como las unidades metro sobre metro, ¿sí? O pulgadas sobre pulgadas, ¿sí? Unidades de longitud dividido unidades de longitud, lo que nos daría una sin unidades, ¿sí? No sé si alguien tiene dudas sobre estos primeros conceptos. ¿Bien? Muy bien, gracias. Entonces, a mí ahora, para los conceptos de deformación axial, lo que me interesa o lo que debo saber, pueden ser de tensión cuando aumenta la longitud, o puede ser de compresión cuando disminuye la longitud, ¿sí? Sí. Entonces, la deformación unitaria va a ser la misma, solo que le vamos a colocar un subíndice de tensión y un subíndice de compresión, ¿sí? Ahora, algo muy importante es que la deformación axial ocurre en la dirección de la carga, ¿sí? Más adelante vamos a ver un concepto que se le conoce como relación de Poisson, donde si se estira de un lado, entonces se va a tener que comprimir en las otras direcciones, ¿sí? Pero eso es un tema más adelante, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas por el momento? Ya copiamos, así salto a la siguiente página. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Solo un momento.
Ahí está, dije, gracias, solo estaba copiando. Muy bien, está bien. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora si yo eh, decido ver estirar o, o deformar axialmente una barra hasta su ruptura, ¿sí? Voy a tener algo que se describe de esta forma, ¿sí? Si yo lo grafico, lo coloco en un plano XY, en un plano XY, donde la deformación unitaria va en este punto, en este eje, y el esfuerzo va en este, ¿sí? Ah, muy bien. Ahorita va a regresar. Muy bien. Entonces, si yo hago que quiero deformar la barra hasta su ruptura, sí, eso se le conoce como ensayo de tensión, ¿sí? Me imagino que ustedes en el laboratorio, en estas 2 semanas que tuvieron un laboratorio virtual, más o menos han indagado en estos temas. Y ya cuando ustedes ya lleguen a la universidad, creo que esta semana un grupo y el otro grupo ya van más sabidos de qué es lo que van a ver en la máquina universal y demás, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo ensayo un elemento? Primero, voy a tener una relación lineal o relación proporcional entre el esfuerzo y la deformación unitaria, ¿sí? Sí, voy a tener como una línea recta, ¿sí? Entonces, a este tramo o donde ocurre esto se le conoce como zona elástica, ¿sí? Donde no ocurren, recuerden, les voy a hacer la observación en la zona elástica, no hay deformaciones, ¿sí? Deformación permanente, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Digamos que si yo estiro una barra tanto, pero no sobrepaso su límite proporcional, va a regresar a su posición original, ¿sí? Entonces, puedo estirarla o comprimirlo a un cierto límite de esfuerzo y no va a sobrepasar eso, ¿sí? Entonces, en la zona elástica se hace evidente también la ley de Hooke, ¿sí? Porque yo les digo, puedo estirarlo, puedo comprimirlo y no va a pasar nada. Es como si la barra se comportara como un resorte. Por eso se le conoce también que es válida la ley de Hooke, ¿sí? Donde hay una relación proporcional entre el esfuerzo y la deformación unitaria, ¿sí? Y a esa constante de proporcionalidad se le conoce como módulo de elasticidad, ¿sí? O módulo de Young, ¿sí? Es la constante de proporcionalidad, coma, módulo de Young, módulo de elasticidad, ¿sí? Entonces, el módulo de elasticidad es un valor característico de cada material, ¿sí? Cada material tiene su propio módulo de elasticidad. Por ejemplo, el del acero es 200 gigapascales, o si es en el sistema, o también podemos tener el del aluminio, por así decirlo, 70 gigapascales, ¿sí? Son valores que están en tabla
y debido a muchos ensayos de laboratorio ya se llegaron a esos resultados, que se puede decir con confianza son esos valores. Muy bien. ¿Dudas sobre la zona elástica, sobre esto? Que solo hay deformaciones permanentes, no permanentes. Muy bien, gracias. Entonces, cuando yo sobrepaso ese límite de proporcionalidad, ¿sí?, va a llegar a algo que se le conoce como cedencia o fluencia, ¿sí? Aquí voy a colocar, aquí a un poquito, un punto antes, voy a colocar el límite de proporcionalidad que es un megapascal o ni un megapascal antes del esfuerzo de cedencia, ¿sí? Aquí ya llegamos a una zona que se le conoce como cedencia o fluencia, ¿sí? O como se le conoce también en inglés, yield. Por lo tanto, esta parte se le nombra con la letra esfuerzo sigma Y, ¿sí? Porque es yield de fluencia o cedencia en inglés, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver, aunque sea un libro en español, van a ver esa palabra, ¿sí? Sigma Y. Entonces, ¿qué ocurre en la cedencia o en la fluencia? Hay un aumento en la deformación, pero no en la carga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, digamos, nuestra máquina universal ya no está aplicando carga porque el elemento ya no se está oponiendo, sino que solo se está dejando de formar, ¿sí? A eso se le conoce como fluencia o cedencia. Y en muchos materiales es muy marcado, ¿sí? Es un valor muy conocido, digamos, en el acero, el sigma Y, dependiendo del grado de acero, eh, digamos en el grado 60 de acero, el sigma Y es igual a 60 KSI, ¿sí? O en el grado 40, que el grado 40 depende de cuánto de carbono tiene, ¿sí? Sigma Y es igual a 40 KSI, ¿sí? Sé que ahorita estamos como mezclando unidades, pero el diagrama de esfuerzo de formación, la forma que tiene no depende de las unidades, ¿sí? Sino que son valores como ahí, ¿sí? Entonces, aquí ya iniciamos con la zona plástica, ¿sí? Y si en la zona elástica no ocurren deformaciones permanentes, en la en la zona plástica sí hay, ¿sí? Hay deformaciones permanentes, ¿sí? O sea que el elemento no va a regresar a su posición original, que se va a quedar con una pequeña deformación. Muy bien. Entonces, cuando yo ya paso cierta deformación unitaria, ¿sí? O sea, ya termina la cedencia del material, pero a mí lo que me interesa no es eh, eh, deformarlo plásticamente, sino lo que me interesa es romperlo de una vez. ¿Qué es lo que ocurre? El elemento como que tiene guardado o el cambio en la estructura molecular cristalina de sus propiedades, tiene una reserva y le permite llegar a cierto valor de esfuerzo último, esfuerzo, ¿sí? Le permite llegar a un cierto valor. Esto ya no es lineal, ¿sí? Sino que es muy impredecible. Entonces esta parte se le conoce como cambio en la estructura cristalina
es, por ejemplo, digamos, si ustedes han visto un lazo o una pita, ¿sí? Digamos una pita que está sometida a mucha tensión. Con el paso del tiempo, la pita se estira, ¿sí? Se estira y después ustedes tienen que volverlo a enrollar para que quede totalmente horizontal, pero aún así se sigue estirando y estirando. Eso es porque constantemente la estructura cristalina está cambiando, ¿sí? O sea, es como una reserva de, de capacidad, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre esta parte, sobre este ejercicio, sobre esta segunda parte? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Eh, sí, yo sí tengo una duda, ingeniero. Sí, decime. ¿Solo me podría volver a explicar qué es de las constantes de proporcionalidad, qué era la ES y la ED? Ah, ES hace cuando digamos lo miramos en un libro, la S hace referencia a steel y este no es una D, es una AL, es aluminio. Ah, ok, muchas gracias. Muy bien, sí. Ok. Muy bien. Entonces llegamos a la última parte en la que el elemento ya está demasiado deformado y empieza a caer, o sea, ya no tiene resistencia, sino que al más mínimo de colocación de esfuerzo va a empezar a deformarse hasta un punto que se le conoce como ruptura, ¿sí? Y esto se le conoce como una zona de estricción. Ya el material ya está mucho más que deformado y solo al más mínimo, a la más mínima aplicación de esfuerzo se va a romper, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene dudas de cómo es el diagrama de esfuerzo de formación. ¿Sí? Pues vamos a pasar a otra página. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, todo claro. Todos copiamos. Solo una duda, ingeniero. Donde está el cambio cambio en la estructura es una sigma U, dice. Sí, sigma U de Ah, ok. sigma último. Ah, Ahorita ok. lo Ella está por grados, ¿verdad? Está bien. ¿Qué Es que manda? no alcanzo a ver un poquito abajo que dice grado 60. Es parte de eso. Ah, es de lo que hace referencia al esfuerzo de fluencia. El esfuerzo de fluencia en el acero. Como hay diferentes tipos de acero, todo depende de cuánto carbono tiene. Hay grado 60, grado 40 y ese corresponde a su sigma Y. Gracias, mi hermano. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente página. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que se le conoce a la estricción, ¿sí? Bueno, nosotros originalmente voy a dibujar nuestra barra así un poco más delgada, un poco pequeña. Tenemos la aplicación de la carga, ¿sí? La carga P acá. Entonces, nosotros llegamos a una parte de formaciones permanentes donde ya la barra se estiró mucho, ¿sí? Y se hizo un poco más delgada, ¿sí? O sea, disminuyó su diámetro, por así decirlo. Tal vez no es muy visible y se hizo más largo, ¿sí? O sea, la longitud original y aquí es la longitud más sigma, ¿sí? Más S. Ahora, cuando ya llegamos a la zona de estricción,
ocurre que en un punto, como todos sabemos que esto es conforme a la calidad del material, pero llega un punto donde tenemos, ¿qué les digo yo? Muchas impurezas, o es el punto más débil. Se empieza a formar como un pequeño cinturón o un pequeño, una disminución muy súbita en el diámetro, ¿sí? Pero la barra no se ha roto, ¿sí? Hasta que ya ahí quedan dos elementos totalmente separados, ¿sí? Pero quedan como si hubiera reducido el diámetro hasta donde ya no se pudo, y quedan dos piezas con diferente, con una reducción de diámetro muy pequeño, ¿sí? Esta fase se le conoce como estricción, ¿sí? Esto de aquí a acá, donde se reduce el área, ¿sí? Reducción del área. Entonces, donde ocurre una reducción del área, ¿cómo? Ahí ocurre la fractura. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿No? Bien. Entonces vamos a entrar a la definición de conceptos, ¿sí? Como nosotros tenemos diferentes materiales, así una gama muy extensa, vamos a ver los materiales dúctiles, ¿sí? Muy bien. Un material dúctil es aquel que sufre grandes deformaciones antes de la ruptura, ¿sí? Entonces, ¿por qué a nosotros nos interesan los materiales dúctiles? ¿Sí? Porque permiten que se deformen mucho. Entonces, si nosotros, digamos, estamos viendo, digamos, en una estructura, vemos una columna que se está deformando mucho, entonces ya sabemos que ese es un punto de ruptura. Entonces, es muy seguro para nosotros incluso evacuar, ¿sí? Entonces, muchos de esos materiales dúctiles, que son el acero, el aluminio o incluso el latón, ¿sí? Esos son ejemplos de materiales dúctiles, ¿sí? Ahora, está su contraparte, que son los materiales frágiles, y son aquellos que no presentan deformaciones, ¿sí? Así no presentan, no quiero ser así como muy categórico en que no se deforman, pero no muy notables comparados con los dúctiles. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero yo con estos materiales o cuál ejemplo sería? Uno muy conocido, el concreto. El concreto por sí solo es frágil, por eso se le agrega acero para hacerlo más dúctil. El vidrio, ¿sí? El vidrio, si ustedes han tenido la experiencia de que un vidrio se les quiebra o se les cae, sino que de una vez quedan dos piezas totalmente diferentes. Y en algunos casos la madera por sus fibras puede tener estas formas. Muy bien, entonces nosotros vamos a asumir que los ejemplos o los que vamos a analizar son dúctiles, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda sobre dúctil o frágil? Todo claro, Inge. Muy bien, gracias. Ahora vamos a ver otro tipo de material que también vamos a asumir que estamos analizando. Son los isotrópicos.
¿Y cuáles son aquellos? Son aquellos que tienen las mismas propiedades mecánicas. ¿Sí? Una propiedad mecánica es cómo se comporta el material cuando se le aplican cargas, ¿sí? Mecánicas en todas las direcciones. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, si yo tengo una barra un poco más robusta, digamos, ¿sí? No tan delgada, sino un poco más robusta, más ancha. Entonces yo le puedo aplicar una carga, sé que se va a comportar de la misma manera, ¿sí? Tal vez con una deformación más pequeña, si yo le aplico cargas en otra dirección, o si yo la tenso, ¿sí? Ese es un material isotrópico que se comporta igual, no importa qué dirección yo le esté aplicando, en X o en Y o en Z, sino que va a comportarse igual. El acero siempre va a ser el mismo, latón y aluminio. ¿Sí? Esos son como los ejemplos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otro que se le conoce también como anisotrópico, ¿sí? Que es lo opuesto. Anisotrópico, ¿sí? ¿Qué es lo opuesto? Que no tienen mismas propiedades mecánicas en todas las direcciones, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, si miramos el diagrama esfuerzo de formación del concreto, es algo así, muy a la ligera, ¿sí? Entonces, tenemos vamos a colocar, como ustedes tal vez han oído, que el concreto es muy bueno en compresión, ¿sí? Que por eso es que se utiliza para columnas, cimientos, pero es muy poco para tensión, por eso se le coloca el acero de refuerzo, ¿sí? Entonces, si yo tengo una barra de concreto, ¿sí? Y la pruebo a compresión, va a tener un comportamiento similar a este, ¿sí? Y si yo la quisiera estirar, va a llegar a este punto, ¿sí? Aquí ocurre en donde están las X, son las rupturas, ¿sí? Vemos que tiene mayor fuerza a compresión que a tensión, ¿sí? Entonces, por eso es que el concreto es anisotrópico, ¿sí? También puede ser la madera, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre esta parte o sobre estos dos ejemplos? ¿No? Todo. Muy bien. Entonces vamos a ver otro tipo de material, que son los materiales homogéneos. ¿Sí? Un material homogéneo es aquel que tiene las mismas propiedades físicas. ¿A qué me refiero con físicas? Como densidad, viscosidad, ¿cuál otra sería? Resistencia a la temperatura, punto de ebullición, todo eso. Conductividad, ¿sí? Son las mismas propiedades físicas en todo volumen, ¿sí? ¿Sí?
Ejemplos: el acero, aluminio, latón. ¿Sí? Y voy a ver otro material que se le conoce como heterogéneo. Que no tiene mismas propiedades físicas en todo el volumen, ¿sí? Ahora, no quisiera así como que estoy atacando o criticando el concreto, pero el concreto es un material heterogéneo, ¿sí? Porque nosotros sabemos que el concreto es la suma de agregado o piedrín, agregado, grueso, fino, agua, cemento y aire, ¿sí? Entonces, si yo agarro, digamos, una mezcla de concreto, digamos que la hacemos nosotros, y agarramos un gran volumen, puede ser que cambie conforme a la mezcla de otro compañero, ¿sí? Pero igual es concreto, sí, pero cambia en la proporción. Y digamos, si yo lleno varios recipientes, puede ser que un recipiente u otro no estén repartidos homogéneamente. Por eso se trata de hacer una repartición muy igual. Muy bien. ¿Dudas sobre esto? ¿Sobre estos temas, estos conceptos? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Me avisan cuando hayan terminado de copiar. Muy bien, gracias. Entonces, ahora vamos a ver, eh, digamos, como el material está deformándose, tiene una capacidad de absorber energía de deformación, ¿sí? O sea, el material puede ser, puede aprender a, ¿qué les digo yo? Como mientras se está deformando, ¿sí? O sea, como todos sabemos que es constante, mientras yo aplico una fuerza, también estoy generando un trabajo, ¿sí? Y un trabajo es energía, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de energías de deformación que puede absorber el material, ¿sí? Digamos, vamos a dibujar nuestro diagrama de esfuerzo de deformación, así muy típico. Y acá, ¿sí?
hay materiales que pueden absorber energía de deformación plástica o únicamente energía de deformación elástica, ¿sí? Si es todas las deformaciones elástica más plástica, ¿sí? O sea, toda esta área bajo la curva del diagrama esfuerzo-deformación se le conoce como energía, ¿sí? O sea, toda esta área, y hay una que es solo este pedazo, ¿sí? Este pedazo y este pedazo, ¿sí? Porque recordemos que si nosotros tenemos esfuerzo, tenemos unidades de Newton partido metro cuadrado, y aquí tenemos metro por metro, Newton por metro cuadrado, metro por metro, ¿sí? Si nosotros hiciéramos el área bajo la curva por sumatoria de Riemann o cualquier cosa que se les pudiera ocurrir, tenemos esfuerzo por epsilon, nos daría Newton metro cuadrado por metro, y nos darían unidades de Newton metro, ¿sí? Que no es momento, es trabajo. ¿Sí? Partido metro cúbico, ¿sí? Lo que es igual a Joule partido metro cúbico, ¿sí? Unidades de fuerza, perdón, unidades de energía partido metro cúbico, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda sobre esto. Entonces, cuando es energía de deformación únicamente en el rango elástico, se le conoce como resiliencia. Y cuando es en el rango, o sea, todas las deformaciones, es tenacidad. Aquí es energía de deformación plástica más elástica. Y aquí únicamente elástica, ¿sí? Ahora, esa energía que se tiene, si ya el elemento se rompe, esa energía se pierde, ¿sí? Esa capacidad se pierde. ¿Y cómo se disipa esa energía? Por medio de ruido, ¿sí? Ustedes cuando pongan un elemento, atención, van a ver que se va a romper, ¿sí? Entonces va a hacer un gran ruido o calor, ¿sí? Cuando ustedes, si tienen la oportunidad y acercarse a la máquina universal, van a ver, o cuando ya esté recién roto, van a ver que está caliente la parte donde ocurre la extracción, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo Muy claro, bien. ingeniero. Gracias. Entonces, vamos a ver ahora, ya después de mucha teoría, vamos a ver eh, qué es lo que qué es lo que nos compete, ¿sí? Muy bien. Nosotros, para calcular deformaciones, sí, vamos a asumir o nos vamos a encontrar únicamente en el rango elástico, ¿sí? No vamos a ver más allá porque, bueno, sí vamos a ver, pero la gran parte del curso lo que más me interesa es deformaciones elásticas, porque el rango plástico es muy impredecible, cambia constantemente, depende de varios factores, pero el rango elástico es como muy común, ¿sí?
lo más simple tal vez, ¿sí? Y lo que abarca hasta el curso. Entonces tenemos la ley de Hooke. Sabemos que el esfuerzo es directamente proporcional al módulo de elasticidad, ¿sí? Sabemos que la deformación unitaria es igual a epsilon es igual a delta partido la longitud. Y sabemos que el esfuerzo axial es igual a la carga P interna partido el área, ¿sí? Entonces ya con estas ecuaciones podemos sustituir esta acá y esta acá. Y nos va a quedar lo siguiente. P partido el área es igual al módulo de elasticidad por delta partido L, ¿sí? Entonces, si yo despejo para la deformación, me va a quedar que es igual a la carga P por la longitud partido el módulo de elasticidad por el área, ¿sí? Esto es lo que me interesa, ¿sí? Con esto yo calculo la deformación axial. Entonces tengo que conocer la carga interna, la longitud del elemento, el módulo de elasticidad y el área, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo varias barras o diferentes barras con diferente material o diferente carga aplicada? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues únicamente tengo que sumar algebraicamente, ¿sí? La deformación, perdón, la carga 1 del material 1 por el módulo de elasticidad 1 por el área 1 más la carga 2, el área 2, perdón, la L2. Aquí me confundí. Aquí es L. L2, L2 partido E2, A2, ¿sí? Hasta todos los materiales que tenga, si tengo infinidad de materiales, hasta la carga PN, hasta la LN, hasta el EN y el AN, ¿sí? Ahora, por fines didácticos, vamos a asumir que a la izquierda, ¿sí? O sea que si el desplazamiento es a la izquierda, es negativo. Y si es a la derecha, es positivo, ¿sí? No, yo creo que tal vez aquí más de alguno ya ha visto o se imagina que si es en tensión, entonces colocamos el desplazamiento positivo y si es en compresión lo colocamos negativo. No, eso no es correcto, ¿sí? Todo depende de si la distancia es a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Esa es nuestra referencia, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre esto? Vamos a resolver un ejemplo. Todo claro. Todo claro. ¿O alguien tiene alguna duda, algún comentario? Todo claro, Inge. Todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, este es el ejemplo que vamos a resolver, ¿sí? En el que nos dice si la barra con un diámetro de 20 milímetros está fabricada de acero A36 y la rigidez del resorte es 50 meganewton metro, determina el desplazamiento del extremo A cuando se aplica una fuerza de 60 kilonewtons, ¿sí? Entonces,
Veamos nuestros datos o qué información necesitamos. Datos. Tenemos el diámetro AB de 20 milímetros. Tenemos la longitud del elemento, la longitud original, ¿sí? Sería todo esto. Y serían 800 milímetros. Tenemos la carga P aplicada, 60 kilonewtons. ¿Y qué más? La constante del resorte K es igual a 50 meganewton por metro, ¿sí? Entonces, creo que no hay mayor información. Bueno, entonces, veamos. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Aquí nosotros supongamos que tenemos algo súper rígido, entonces no va a sufrir deformaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver dos casos, ¿sí? Primero vamos a ver que la barra, por la condición de la carga, se va a estirar, ¿sí? Entonces, la deformación, por así decirlo, va a ocurrir así, ¿sí? Se va a estirar, ¿sí? Este va a ser el cambio, el delta. Aquí está AB. Entonces significa que AB va a bajar. Ahora, ¿qué va a ocurrir también? El resorte se va a comprimir. Veamos la naturaleza del sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Se estira la barra, entonces el resorte se va a comprimir, ¿sí? Sea de su posición original, se va a comprimir, se va a acortar debido a, tal vez ahí no se nota mucho, a las condiciones o en el sistema en el que estamos, ¿eh? Entonces, de ser un resorte muy grande o muy robusto, va a pasar a comprimirse, ¿sí? Entonces, esa disminución se le conoce como en base a la ley de Hooke, delta, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre el planteamiento o sobre el problema del ejercicio? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Solo un dato que me faltó. Como nos dicen A36, acero, el acero A36, no importa qué material sea, tiene un modo de elasticidad de 200 gigapascales. Muy bien. Entonces vamos a pasar a calcular primero el caso número 1, digamos, y después el caso número 2. El caso 1, ¿sí? La barra se estira. Sería igual. ¿Cómo determino yo la deformación de una barra? Aplico S es igual a P de la barra, su longitud, su área, por el modo de elasticidad. Entonces sustituimos valores. 60 por 10 a la 3 newtons. La longitud 0.80 metros. El área me dicen que es 20 milímetros de diámetro, o sea, pi cuartos de 0.02 metros al cuadrado. Y el modo de elasticidad 200 por 10 a la 9 newton partido metro cuadrado, ¿sí? Entonces, newton se va con newton, metro cuadrado se va con metro cuadrado y me queda únicamente en metros, ¿sí? ¿Cuánto me da este valor?
Muy bien, nos da 7.639 por 10 a la menos 4, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Ahí ya nos confirmaron 2 veces. 7.64 por 63.9. Ahí. Sería igual a 7.639 por 10 a la menos 4 metros, ¿sí? Ahora, esos metros, respondemos la encuesta, son hacia abajo o hacia arriba. Si se está estirando, ¿cómo serían? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Serían positivos o negativos? Bien, ahí respondemos, por favor. Es anónimo, si no hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien. Entonces creo que estamos todos claros, ¿sí? Que es hacia abajo, ¿sí? Entonces le colocamos una flecha hacia abajo. Muy bien. Ahora vamos a ver el caso del resorte, ¿sí? El resorte. Recordemos, comprime. Recordemos que el resorte, su ecuación F igual a K partido delta, ¿sí? Por delta. Entonces delta es igual a la carga F partido su constante, que sería 60.000 newtons. Y el módulo de, o la constante K, 50 por 10 a la 6 newton partido metro, ¿sí? Newton se va con newton y me queda metro en el numerador, ¿sí? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da el valor de el desplazamiento debido al resorte? ¿Cuánto se comprime el resorte? Muy bien, gracias. 1.20 por 10 a la menos 3. Ahora, ¿este desplazamiento es hacia abajo o hacia arriba? Si se está comprimiendo el resorte. La barra se está estirando, es hacia abajo, el resorte se comprime, ¿hacia dónde es? Muy bien, gracias. 1.20 por 10 a la menos 3. Hacia arriba. Si el resorte se está comprimiendo, ¿qué sería? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Bien. ¿Estamos de acuerdo todos? Creo que veamos cuál es la naturaleza de lo que está ocurriendo, ¿sí? La barra se está estirando, entonces lo que pasa es que la barra se está estirando, queda hacia abajo, eso ya estamos todos claros. Ahora, el resorte, como la carga va hacia abajo, se está comprimiendo. Esa compresión del resorte va a ser hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Va a ser hacia abajo, ¿sí? Porque el resorte originalmente está acá y aquí está como su tope. Después va a tener esto, ¿sí? Entonces este delta que ocurre acá es hacia abajo, ¿sí? O sea, todo va en la misma dirección, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí. Los que colocamos hacia arriba estamos de acuerdo porque ahora es hacia abajo, ¿sí? Recuerden que no importa que sea tensión o compresión, sino que tenemos que ver la dirección. Ahora la deformación total del punto A sería igual a la deformación de la deformación de la barra
más el delta del resorte, que sería igual a 7.639 por 10 a la menos 4 metros, más 1.20 por 10 a la menos 3 metros, ¿sí? Como las dos están hacia abajo, entonces técnicamente o estrictamente hablando les debería colocar el signo negativo a las dos, ¿va? Pero como solo hay dos negativas, entonces vamos a colocarlas así. ¿Cuánto nos da la sumatoria? Muy bien, gracias. 1.964 por 10 a la menos 3 metros, ¿sí? Todos llegamos a esta respuesta, ¿sí? O lo que sería igual a 19.64 milímetros hacia abajo, ¿sí? Ahí estarían nuestras dos respuestas, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Todo bien, Inge. Muy bien, gracias. Entonces, ahora lo que vamos a pasar es al siguiente ejemplo, ¿sí? Ya todos terminamos de copiar acá, así puedo pasar hacia abajo, ¿sí? Entonces, si nosotros colocamos, o qué es lo que ocurrió, el punto A totalmente se desplazó 19.64 milímetros hacia abajo. Muy bien, entonces voy a hacer un cambio de página y vamos con el siguiente ejemplo. ¿Mm? Entonces, tenemos una barra de aluminio de sección constante. Vamos a ver qué datos obtenemos. ¿Qué datos son importantes? El área de toda la barra es igual a 160 milímetros cuadrados. Las cargas axiales aplicadas. El módulo de elasticidad del aluminio es igual a 70 gigapascales. ¿Sí? Y las longitudes ahí están dadas, ¿sí? Creo que no hay mayores datos de lo que podemos obtener, sino que ya en la figura es todo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en este ejercicio es colocar nuestro eje de referencia, ¿sí? Primero lo que yo les recomiendo es que nombren cada uno de los puntos, ¿sí? El punto A, el punto B, el punto C y el punto D, ¿sí? Que nombren cada uno de los puntos y que coloquen su eje de referencia o su origen, ¿sí? Vamos a colocar este punto como nuestra referencia. Uy. U origen, ¿sí?
¿Sí? Este es nuestro punto de referencia, nuestro origen. Ahora, tenemos, no hay cambio de área, ¿sí? Vamos a colocar no hay cambio de área. No hay cambio de área o material. Sí hay cargas puntuales, ¿sí? Entonces, las cargas puntuales hacen referencia a que tenemos que hacer un corte antes y después de las cargas puntuales, ¿sí? O sea, un corte entre A y B, otro entre B y C y otro entre C y D, ¿sí? En total vamos a hacer 3 cortes, ¿sí? Vamos con el primer tramo, el tramo AB. Entonces yo tengo mi parte acá. Tengo 35 kilonewtons. Tengo la fuerza de AB. Voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo FAB menos 35 kilonewtons, ¿sí? Por lo tanto, igual a 0. Por lo tanto, la fuerza AB es igual a 35 kilonewtons a la izquierda, ¿sí? Entonces, ya tengo la fuerza interna. Conozco la longitud, conozco el área y el modo de elasticidad. Puedo encontrar la deformación de AB con la carga interna de AB o la F de AB, la longitud de AB, el área de AB y el E de AB, ¿sí? Lo que sería igual a 35 por 10 a la 3 newton por 0.80 metros partido el área, son 160 milímetros, o sea 160 por 10 a la menos 6 metros cuadrados y 70 por 10 a la 9 newton partido metro cuadrado, ¿sí? Vemos que el acero tiene un modo de elasticidad más pequeño, entonces nos da una idea que es un poco más liviano que el acero. Muy bien, ¿cuánto nos da este desplazamiento? Vamos a ver. Esta parte. Muy bien. ¿Cuánto nos da el resultado? Y vamos a hacer una votación. Si es a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Muy bien. Ahí su compañera ya nos dio el favor. 2.5 por 10 a la menos 3. Menos 3 metros. ¿Hacia dónde es? ¿Hacia la izquierda o a la derecha? Ah, no, es 6.67. Muy bien, confirmemos todos. Ah, muy bien, está bien, no importa. Sí, 2.5 por 10 a la menos 3. Gracias. Ahora veamos. Todos dicen que es a la derecha, a la izquierda. Entonces, así es. Tenemos que ver la dirección de la carga interna. ¿Sí? La dirección de la carga interna es a la derecha, por lo tanto, son 2.5 por 10 a la menos 3 metros a la derecha. ¿Sí? Hay que fijarnos en esto. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. ¿No?
¿Todo claro en esta parte? Muy bien, entonces ahora vamos con el siguiente tramo. Como hicimos 3 cortes, tenemos que encontrar 3 tramos. Ahora vamos con el tramo BC. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poco más. Entonces yo tengo 35 kilonewtons, tengo 15 kilonewtons. Y la fuerza de la barra BC. Voy a hacer sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo FBC más 15 kilonewtons menos 35 kilonewtons es igual a 0, lo que me da un total de que la fuerza BC son 20 kilonewtons a la derecha. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora para encontrar la deformación de la barra BC, voy a utilizar la fuerza de la barra BC, la longitud de la fuerza de la barra BC, el área de la barra BC y la E de la BC. ¿Sí? Lo que me daría un total de 20 por 10 a la 3 newtons por 0. Por 1 metro, ¿va? ¿Sí? 1 metro, ¿sí? Recuerden que es la longitud que hay entre el tramo que estoy analizando, ¿sí? No 1.8 ni 0.6, ¿sí? 160 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, por 10 a la menos 6, perdón. Por 70 por 10 a la 9 newton partido metro cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da este resultado? Newton se va con newton, metro cuadrado, me quedan metros. Muy bien, gracias. 1.786 por 10 a la menos 3 metros. Y la fuerza interna, ¿hacia dónde va? A la derecha, por lo tanto, es a la derecha. Muy bien. ¿Dudas sobre estos dos primeros tramos? Ingeniero, en la longitud no se toma lo que hicimos ya de AB. No, porque ahorita estamos solo analizando BC, ¿sí? Entonces, AB nos va a servir, pero ya cuando sumemos todo. Gracias. Muy bien. Ahora vamos con el último tramo. Sí, gracias a los que nos están proporcionando las respuestas. Vamos con el último tramo, el tramo CD. Y ese nos da... Tenemos una carga de 30. ¿Sí? Muy bien. La deforma. Pero... Perdón. No sé qué pasó. Ahora con el tramo CD tenemos
35 kilonewtons, 15 kilonewtons y 30 kilonewtons acá. ¿Sí? Y tenemos la fuerza de la barra, CD. Hago mi sumatoria de fuerzas en X iguales a 0, positivo a la derecha. ¿Sí? Entonces tengo FCD menos 35 kilonewtons más 15 kilonewtons más 30 kilonewtons es igual a 0. Y despejo me queda FCD 30 menos 35 menos 5 más 15 igual a menos 10 kilonewtons. ¿Sí? Por lo tanto, FCD son 10 kilonewtons a la izquierda. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos los 10 kilonewtons. Ya podemos encontrar la deformación de la barra CD y sería igual a la fuerza de CD, la longitud de CD, el E de CD y el área de CD, que sería igual a 10 por 10 a la 3 newton por la longitud. Veamos cuánto es. En este caso es 0.6 metros. Nos da 0.60 metros. El área 160 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y el E 70 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. ¿Sí? Recuerden, giga es por 10 a la 9. ¿Cuánto nos da ahora nuestro desplazamiento? ¿Sí? Muy bien, gracias. 5.357. Gracias por 10 a la menos 4. Es por 10 a la menos 3, ¿no? Metros, ¿sí? ¿Seguros que es por 10 a la menos 3? Veo que debería dar un poco más pequeño porque aquí tenemos menor carga y menor longitud. Ah, muy bien, por 10 a la menos 4. Sí, gracias. Menos 4 metros. ¿Y en qué dirección va? Va a la izquierda, ¿sí? Va en la dirección de la carga aplicada, o sea, de los 10 kilonewtons. Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre este valor. No hay problema. No sé si alguien tiene dudas sobre los resultados que hemos obtenido hasta ahora. ¿No? Entonces, ahora para encontrar la deformación total, vamos a hacer una sumatoria algebraica de cada uno de los valores. ¿Sí? ¿Todo bien? Ajá. Entonces voy a colocar la deformación total es igual a
la deformación de la barra AB más la deformación de la barra BC más la deformación de la barra CD. Sí, qué raro esto. Disculpen, ahí se ve y se oye. Sí, ingeniero, sí se ve y se escucha. Ah, gracias. Disculpen que se haya ido la imagen. ¿Sí? Entonces, cuando hagamos nuestra sumatoria, lo que es a la derecha positivo y lo que es a la izquierda negativo, ¿y cuánto nos da el total? Muy bien, gracias. 3.75 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, como me imagino, nos da positivo, gracias, serían 3.75 milímetros y si son a la derecha, ¿va? Porque nos dio positivo. Ahora, el elemento se está estirando o se está comprimiendo, así en total. ¿Va a aumentar su longitud o va a disminuir su longitud total? En base al resultado positivo y ¿cuánto daría? ¿Sería de compresión o de tensión? Detención, ingeniero. Muy bien, gracias. Sería de tensión. Muy bien, gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Todo claro, todos estamos llegando a las respuestas que les están dando nuestros compañeros. ¿Sí? No hay nadie que tenga dudas.
Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Tal vez solo nos dé tiempo de plantearlo y lo resolvemos este jueves, ¿sí? Bien, se los voy a colocar acá. Muy bien. Nos dice que tenemos el siguiente eslabón. El eslabón rígido sostiene mediante un pasador en A. ¿Sí? Este es un pin pasador. Dice cada una de las longitudes de los cables son 12 pulgadas y tienen un área de 0.0125 pulgadas cuadradas. Nos piden determinar la fuerza de desarrollada en los alambres cuando el eslabón soporta 350 libras. ¿Sí? Entonces veamos nuestros datos. Longitud de C es igual a la longitud de B. Eso es igual a 12 pulgadas. El área de C es igual al área de B. Eso es igual a 0.0125 pulgadas cuadradas. El material, el E del acero es 200, bueno, en el caso del sistema internacional, del sistema inglés, perdón, 29.000 KSI. ¿Sí? Y la carga P es de 350 libras. ¿Sí? Muy bien, veamos nuestro planteamiento. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos un cuerpo rígido, aquí yo tengo la reacción AY y aquí la reacción AX. ¿Sí? Ahora, si yo hago sumatoria de momentos en A, son iguales a 0, positivo en esta dirección, voy a tener la tensión en C y la tensión en B. ¿Sí? Por lo tanto, serían 350 libras por su brazo 6 pulgadas, su signo positivo, menos la tensión en C por su brazo 9 pulgadas, menos la tensión en B por su brazo, que son 4 pulgadas. ¿Sí? O sea, tengo dos incógnitas en una misma ecuación. ¿Sí? Lo que voy a hacer es aplicar triángulos semejantes o ver cómo se va a deformar el elemento. ¿Sí? Entonces, si yo originalmente tengo esto, tengo que imaginarme cuál es la tendencia del cuerpo rígido, ¿sí? Ante la aplicación de las cargas, ¿sí? Como en este se va a mantener los 90 grados, por así decirlo. Entonces va a tener una forma tal vez un poco muy exagerada. ¿Sí? De esta parte. Entonces aquí va a haber una rotación, ¿sí? Una rotación teta. Y va a ser la misma de acá. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Relacionar las deformaciones, ¿sí? Como son deformaciones muy pequeñas, puedo acomodarlas. Puedo decir que esta es la deformación en C y esta es la deformación en B. Entonces puedo aplicar triángulos semejantes. Recuerden que el punto A restringe únicamente en X y en Y, pero puede haber una rotación, ¿sí? Entonces, con mis triángulos semejantes, yo puedo decir que la deformación en C es a 9 pulgadas, como la deformación en B es a 4 pulgadas, ¿sí? O sea, puedo decir que la deformación en C es 9 cuartos de la deformación en B. Y si sustituyo valores, puedo con la tensión en C, la longitud,
el AE es igual a 9/4 de la tensión en B, la longitud por AN, ¿sí? Como el área, la longitud son iguales, entonces se pueden simplificar. Y me queda que la tensión en C es 9/4 de la tensión en B, ¿sí? Entonces esta mi relación ya la puedo sustituir acá, ¿sí? Aplicando triángulos semejantes y o como también se le conoce, relacionando deformaciones, ¿sí? ¿Sí? Entonces recuerden que el eslabón es un cuerpo rígido, entonces no se deforma, sino que se mantiene totalmente estirado, por así decirlo, se mantiene en su posición original. Lo que sí se estira son los cables, ¿sí? Que son más flexibles, ¿sí? Un cable flexible. Y este sería el planteamiento de este problema, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, lo vamos a resolver el día jueves, ¿sí? Y entonces ya podemos avanzar mucho con nuestra hoja de trabajo número 2 y subir nuestra hoja de trabajo número 1, ¿sí? Muy bien, entonces cualquier duda o comentario me pueden escribir un correo. Nos vemos el jueves. Feliz día. Feliz día, ingeniero.